una expo poesía, como le llamamos, de la Casa del Escritor, Escritoróga, que es una agrupación de escritores en castellano y guaraní. Y hacemos de todo un poco, entonces por allí les invitamos a los que entre ustedes también se dedican a escribir, de la forma que fuese, que consideren que pueden presentar sus obras acá, también todos son bienvenidos. Y estamos esta noche entonces con esta actividad. No hace mucho nos tocó participar como agrupación del Festival del Lago de Pacaraí. Nos habían invitado a una de las noches, fuimos con una representación y resultó del agrado de la gente y también del nuestro esa participación. A veces Ripurú, Guaraní, Castellano, Mocoibeña. Antes, siempre vale la pena recordarles otros eventos que son tradicionales, como el San Juan Literario, que solemos hacer en las proximidades de la fiesta de San Juan, y ahora próximamente una recordación a una tradición paraguaya que es las ánimas ara. Hacemos una serie de representaciones vinculadas a ese tema y son varios años que venimos desarrollando esa actividad. Y la otra, ya en diciembre, un tradicional encuentro en torno al pesebre, con música, con poesía, con cuentos, ¿sí? Villancico, teatro breve, esta parte sobre todo de la mano de nuestra querida compañera Mabel Pedroso, que también junto a Amanda están llegando en un momento más. Esto es un poco para hacerles un anticipo de qué es lo que habitualmente hacemos, reiterar al Fausto Cultural nuestra gratitud por siempre cedernos este hermoso patio para estos encuentros que ya se están haciendo tradicionales. Y acá con Paulino Gómez vamos a hacer la presentación. En este caso queremos agradecer la presencia muy especial acá de ya varios escritores que están presentes, entre ellos acá Moncho Azuaga, que aceptó gentilmente la invitación de venir a sumar su arte a esto. Y repito, vamos a ir presentándolos en el orden que Paulino nos va a ir indicando ahora.